Buenas noches con todos y bienvenidos a la séptima capacitación online que dicta CIDE Perú. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan desde todos los rincones del Perú, de Iquitos, Trujillo, Arequipa, Tumbes, Piura, Cajamarca, Chimbote, Cusco, Puno, Tacna. Muchos saludos para todos ustedes. Ayacucho, Huancayo. Somos CIDE Perú, la primera empresa de acero del Perú. Producimos y comercializamos productos de acero de alta calidad, destinados a los sectores de construcción, minero e industrial, tanto en el mercado local como extranjero. El día de hoy traemos una charla online de soldadura de tubos y perfiles que estará desarrollada a cargo del ingeniero metalúrgico Roland Rodríguez, ingeniero con amplia experiencia en el tema del acero. Roland, damos pase a la capacitación. Hola Rommel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, gracias por seguirnos y seguir acá en este proceso de las capacitaciones en línea que brinda CIDE Perú. Hoy vamos a tratar un tema como es la soldadura, en la cual es un tema muy amplio, tenemos mucha información. Vamos a inclinar en este caso la soldadura a tubos y perfiles, ¿no? Reforzando los conocimientos de los carpinteros metálicos. Bueno, para hablar de soldadura, primero vamos a hablar del metal base, en este caso con lo que nosotros trabajamos. Y nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es el acero? El acero es una aleación de hierro-carbono en la cual tiene propiedades mecánicas. El acero es el más usado en el mundo por sus propiedades mismas. Tiene una buena cualidad de conformabilidad, tiene una buena resistencia. Y bueno, en este caso, respecto a las propiedades mecánicas, los aceros tienen una resistencia entre 40 y 140 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, un límite de fluencia o el comportamiento elástico del acero está entre 30 y 90 kilogramos por milímetro cuadrado, un alargamiento de 20 y 35, por lo que lo hace maleable, dúctil, y también tiene una dureza, ¿no? En este caso de 155 a 200 Brinels. Como ven, el acero en este caso tiene estas propiedades y también se definen en dos tipos de acero. Aceros al carbono, tenemos aceros aleados, y dentro de los aceros al carbono tenemos los aceros de bajo carbono, mediano carbono y alto carbono. Los tubos y perfiles en este caso encajan en aceros de bajo carbono, que en este caso estamos hablando perfiles, que los perfiles son de calidad A36 con un porcentaje de carbono de 0.26 como máximo. Y los aceros de bajo carbono tienen una limitante hasta 0.30 como máximo. Por lo tanto, ya estamos definiendo que los perfiles son de bajo carbono y tienen una composición química definida, propiedades mecánicas, tienen un buen alargamiento. CIDE Perú comercializa barras redondas, barras cuadradas, barras T, platinas, ángulos y canal U. Este producto es laminado en caliente. Como pueden ver en las imágenes, tenemos una cierta gama de productos. También los perfiles están definidos mediante normas técnicas, son aceros comerciales. En este caso, la materia prima tiene una calidad de una 1011. Tiene en este caso, para los tubos LAC, que son los laminados en caliente o los llamados los tubos negros. También tenemos los tubos LAF, que en este caso son la materia prima, la calidad de acero es una 1008. Que en su composición química tienen un porcentaje de carbón de 0.12 como máximo. Con esto estaríamos definiendo que los dos productos, tanto los tubos como los perfiles, encajan dentro de los aceros de bajo carbono, ¿no?
para más adelante indicarles por qué mencionaba esto. Los tubos galvanizados, bueno, este es otro producto que ofrece CIDER Perú, en la cual presenta un recubrimiento de zinc. Tiene una norma también de fabricación, que es la 513, y un recubrimiento de galvanizado, en este caso bajo la norma la A653. Todas estas normas son ACTMs. Conociendo estos temas, pasamos a ver las aplicaciones. Como ven, los aceros se aplican en diferentes productos. En nuestro día a día nosotros podemos ver estructuras metálicas de acero, tanto de tubos como perfiles, ¿no? En las puertas, ventanas, mesas, de repente rejas, y estamos en este producto. Otra cosa importante sobre los tubos LAC. Los tubos LAC tienen una característica, bueno, que pueden ser laminados hasta 1.5 y 4 milímetros, ¿no? Y los tubos LAF, que son laminados en frío, tienen un mejor acabado y su espesor son mucho más delgados. Tiene entre 0,6 milímetros hasta 2 milímetros. Como ven, las aplicaciones de estos productos puede ser en la industria de las cocinas o fabricación de cocinas, en la industria metalmecánica, o en este caso estructuras de buses. Los carros tubulares también usan mucho el tubo. Y diferentes aplicaciones tienen nuestros productos, ¿no? Ahora pasamos a ver un poco ya lo que es soldadura, el tema de hoy, lo que nos ha reunido esta tarde, compartir con ustedes, ¿no? Soldadura es la unión de dos metales en uno solo y se produce por calentamiento a una temperatura adecuada, ¿no? Que puede ser por fusión, puede ser por presión, y en este caso también puede haber una soldadura con un metal de aporte o sin metal de aporte, ¿no? Que van a transmitir una carga. Como ven, el gráfico, tenemos dos piezas unidas por un cordón de soldadura. Déjenme poner el puntero. Por el cordón de soldadura, en la cual van a transmitir una carga, ¿no? En este caso, básicamente es una soldadura de dos metales. En este caso hay también la transmisión de cargas, como le estaba explicando, tiene tres tipos de carga, ¿no? En este caso son las estáticas, las dinámicas y las cíclicas. En cuanto a las estáticas, es cuando su magnitud crece de forma lenta, ¿no? Y las dinámicas es cuando su magnitud es de forma rápida, por ejemplo, un impacto, un golpe, ¿no? Y las cíclicas cuando el cambio de magnitud es de forma alternada. Luego pasamos a ver el tema de lo que es la soldabilidad. La soldabilidad es la capacidad de los aceros a ser soldados, es como definición. Entonces ahí viene el tema por qué estábamos hablando del tema de bajo carbono, el porcentaje de carbono de ciertos materiales, en este caso como los perfiles y los tubos, porque tiene que ver mucho con el porcentaje de carbón. En este caso, un parámetro útil para evaluar la soldabilidad del acero es el carbón equivalente, que esencialmente es una ecuación donde intervienen todos los elementos, y de acuerdo a la Sociedad Americana de Soldadura, establece un porcentaje de contenido de carbón equivalente, que en este caso es 0.40% como máximo que debería tener un elemento de cero, un metal o un acero, ¿no? Para que el producto sea o tenga una buena soldabilidad. Pasado este porcentaje, por decir así, un carbón equivalente de 0.45, 50, va a ser también soldable, pero hay un potencial de agrietamiento en la zona afectada por el calor, que en este caso no dice que no se va a poder soldar. Sí se va a poder soldar, pero tiene otros parámetros a seguir, como por ejemplo el precalentamiento, que consiste en el calentamiento previo a la soldadura, ¿no? Y para reducir la velocidad de enfriamiento, porque como saben, cuando hay un tema de soldadura, cuando se genera el arco a una temperatura de 3.000 grados a 3.500 grados, el cual va a generar un cambio en el metal base. Como el acero está compuesto por átomos, empiezan a tener una movilidad y cambian de posiciones, generando tensiones residuales. Es por eso que se recurre a estos
precalentamientos o un postcalentamiento, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver lo que son los procesos de soldadura. Dentro de los procesos de soldadura tenemos la soldadura SMAO, que es soldadura por arco metálico con electrodo revestido. En este caso, como ven la imagen, tienen el equipo, la fuente, tienen el tema del electrodo y tienen el operador en este caso, ¿no? Tenemos la soldadura GEMAO, que es soldadura por arco metal gas, que en este caso nosotros lo conocemos o se conoce mucho por MIG, la soldadura MIG, mucho hablamos de la soldadura MIG y MAG, ¿no? También tenemos la soldadura GETAO, que es la soldadura por arco tungsteno, y lo conocemos nosotros como TIG, y la soldadura por arco sumergido, ¿no? Que es la soldadura SAO. Entonces vamos a desarrollar este proceso de soldadura cada uno. Entonces vamos con la soldadura SMAO. La soldadura SMAO es el arco metálico con electrodo revestido, la que todos nosotros conocemos, habitualmente vemos este tipo de soldadura, ¿no? Es un proceso que permite la unión de metales por medio de calor entre el electrodo y la superficie del metal, ¿no? Acá tenemos la pieza de trabajo, tenemos el arco que se genera, el electrodo, que está sujetado por la mordaza, que tenemos la fuente, que la fuente puede ser corriente continua o corriente alterna. Esos son los controles, ¿no? Y el cable, que en este caso es el cable que va directamente a tierra, ¿no? Como ven, acá el núcleo del electrodo es una varilla de metal sólido que conduce la corriente eléctrica al arco y suministra metal de aporte a la unión. La cobertura del electrodo estabiliza esta cobertura que nosotros vemos porque el electrodo tiene una varilla recubierta por un fundente, exactamente, es un fundente. Entonces protege el metal derretido de la atmósfera por medio de gas, que cuando el recubrimiento se descompone por medio de calor, el calor funde al metal base, ¿no? Y al electrodo revestido. De esta manera se genera un baño de fusión que va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de la junta, ¿no? Ese es básicamente el proceso SMAO. Tiene sus ventajas. Una de las ventajas, el equipo es relativamente sencillo, es económico, portátil, bajo nivel de inversión, uso en exteriores o al aire libre. En este caso se refiere a la corriente eléctrica, que va a ser un comparativo más adelante. No se requiere protección de gas auxiliar ni un fundente granular, ¿no? En este caso, como sucede con el proceso por arco sumergido, que necesita un fundente granular. Se puede utilizar en áreas de acceso limitado. El proceso es adecuado para la mayor parte de metales y aleaciones de uso común, ¿no? Pero las limitaciones es la productividad, por ejemplo. Las velocidades de deposición con el electrodo revestido son menores que aquellas obtenidas en el proceso de soldadura MIG y MAG. También hay otro tema, el rendimiento del electrodo revestido, que en este caso es el 60% menor que el alambre macizo del proceso MIG, que en este caso va con un 95% de rendimiento, ¿no? También por tratarse de una soldadura manual requiere de gran pericia por parte del soldador. Esto es muy importante porque no es como la soldadura MIG, ¿no? que aprende a calibrar el equipo, una pequeña práctica y es muy fácil de soldar, pero en este caso con una soldadura manual requiere de esa pericia por parte del soldador. La soldadura puede contener inclusiones de escorias, que también es una limitación. Los humos dificultan el control para el proceso de soldadura y el proceso no es apropiado para materiales reactivos, ¿no? Reactivos como el titanio, el circonio, que requieren, la protección es insuficiente para evitar la soldadura o la contaminación con el oxígeno, ¿no? También pasamos a ver algunos defectos de soldadura.
En cuanto a a los defectos de soldadura, tenemos las mordeduras o protuberancias, tenemos los poros externos e internos, escasa penetración, tenemos las fisuras o grietas. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Las mordeduras y protuberancias, bueno, en este caso son defectos producidos por un amperaje demasiado alto, un ángulo de avance debe ser tal vez es muy pequeño, el electrado demasiado grueso, no sé, demasiada distancia entre el electrodo y el material producido en el arco, que puede ser una distancia mucho mayor, que también hay una limitación para generar este arco o la distancia, ¿no? Las soluciones para este defecto es aportar, en este caso, adoptar la intensidad de corriente, el amperaje, el electrodo que estamos usando, adoptar el ángulo de avance. En este caso, si tenemos un ángulo de 20 grados, aumentar 5 grados más, 10 grados más, ir probando. Por eso es muy bueno la pericia del soldador. Aplicar una distancia entre el material y el electrodo. Muchas veces esa distancia, para calcular esa distancia, nosotros nos basamos en lo que es el diámetro exterior del electrodo. O sea, esa distancia debería tener como máximo, ¿no? Pero tampoco tiene que estar pegado, porque lo que se requiere es generar un arco. En cuanto a los poros externos e internos, como ven acá en la imagen, son causados por electrodos húmedos, exceso de amperaje, también un movimiento incorrecto del electrodo, también tiene una demasiada distancia entre el electrodo y el material a soldar. Y las soluciones que se puede hacer es secar el electrodo. Muchas veces el soldador lo que hace es, antes de iniciar una soldadura, como llaman comúnmente, quemarlo, ¿no? Quemarlo antes de iniciar la soldadura. Es ahí donde el electrodo se seca, ¿no? Es una práctica que normalmente la hacen. Una de las soluciones que se puede ver es secar los electrodos, como les digo, ajustar la intensidad de corriente, que en este caso sería el amperaje, ajustar la velocidad de avance también, y los movimientos de oscilación. Se recomienda la distancia del diámetro del electrodo. O sea, mucho tiene que ver el tema de la distancia del electrodo con el material que se está soldando, ¿no? En cuanto a las fisuras y grietas, las causas pueden ser producidas por elegir un electrodo de forma inadecuada, ¿no? Por su composición química misma. El material de repente no es soldable, el enfriamiento es rápido, por lo tanto me va a generar una grieta, y la solución es, en este caso, elegir los electrodos según los materiales base a soldar, calentar previamente los materiales bases antes de soldar. En este caso, calentar se refiere antes de la soldadura, para que la velocidad de enfriamiento no sea rápida, sea de manera lenta y no se genere estas grietas, ¿no? Hacer también una prueba en probetas antes de soldar, que sería muy bueno, ¿no? Ahora, con respecto a escasa penetración. La escasa penetración, en este caso, se da básicamente por la preparación de los bordes inadecuados, o poca separación de estos bordes, ¿no? Piezas mal alineadas puede ser también otra de las causas. Intensidad de la corriente baja o velocidad excesiva, que si tengo una velocidad mayor y no estoy logrando fundir. El diámetro del electrodo tiene que ver mucho también, porque si no tengo el diámetro adecuado, no voy a poder generar un buen cordón. El electrodo demasiado fino, que no admite la corriente necesaria para fundir los bordes, o la mala preparación de los bordes, la limpieza, que en este caso puede tener óxido, ¿no? O cuerpos extraños. Las soluciones para evitar esta escasa penetración es ajustar los parámetros de la corriente de una forma apropiada, elegir el electrodo con el diámetro apropiado, una buena limpieza de los bordes de soldadura, ¿no? De las piezas o de las juntas o el material que vamos a soldar. Dentro de las aplicaciones tenemos como procesos más
Sirve para unir mayor parte de los metales y aleaciones comunes. La lista incluye los aceros al carbono, todos los aceros al carbono, ¿no? Los de baja aleación y los aceros inoxidables, ¿no? Este proceso se puede adaptar a materiales de cualquier espesor. Para eso existen los electrodos y diferentes tipos de electrodos, clasificación de electrodos para cada tipo de material, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso de soldadura por arco sumergido, que es el proceso SAO. Este proceso requiere una alimentación de electrodo. Como ven, acá está el electrodo, requiere una alimentación. Es un electrodo consumible continuo, protegido por un fundente. El fundente estabiliza el arco durante la soldadura, protegiendo el baño de fusión de la atmósfera. Este fundente también cubre y protege, vamos a ver una foto. Este fundente, como les decía, protege la soldadura durante el enfriamiento. Por lo general, este proceso es automatizado, pero también existe procesos semi-automatizados y la corriente que requiere puede ser corriente continua o corriente directa. Tenemos también ventajas y son utilizados en este caso dentro de las ventajas, bueno, vamos a hablar de las ventajas, alta tasa de deposición, aproximado 45 kilogramos por hora, ¿no? Que en este caso tiene una alta tasa de deposición, alta penetración, alto factor de operación, altas velocidades de soldadura, una buena apariencia del cordón, excelente calidad de soldadura. La luz ultravioleta y el humo emitido son mínimos en este caso. Prácticamente no es necesaria una preparación previa de los bordes. Si comparamos la deposición de esta soldadura por arco sumergido, que en este caso es 45 kilogramos, en la soldadura SMAO, la que vimos anteriormente, esta tasa de deposición es entre 5 kilogramos, ¿no? Por hora. Bueno, aquí vemos la soldadura por arco sumergido. Como ven, tiene un mejor acabado. Siempre el electrodo está sumergido dentro del fundente. No hay una emisión de rayos, o si hay, son mínimos. Con esta soldadura se puede soldar materiales gruesos o delgados, ¿no? El fundente está compuesto por óxido de calcio, dióxido de silicio, óxido de manganesio, ¿no? que se podría ver. También, ¿qué podemos decir sobre esta soldadura, ¿no? La soldadura tiene una alta velocidad de 5 metros por minuto. En su proceso, es un proceso más utilizado en la industria. La producción en la producción de piezas, ¿no? En este caso, de alto espesor, desde 5 milímetros. Pero también tiene una limitación que es muy importante, que no se puede soldar en todas las posiciones. Como ven, al utilizar el fundente, se utiliza en una sola posición, que en este caso es la posición horizontal o plana, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver la soldadura de gas, metal y gas, que en este caso es la soldadura MIG y MAG que todos conocemos, ¿no? Para hablar de este tema, bueno, voy a resumir estos procesos, la soldadura MIG y la soldadura MAG. Son dos, es la unión de dos materiales, ¿no? Realizando bajo una atmósfera podría ser el argón o el helio, ¿no? La soldadura MIG utiliza un gas protector que no interviene en la soldadura. Su principal función es proteger la zona de oxidación e impurezas. Y la soldadura MAG, en este caso, utiliza un gas protector que interviene en la soldadura. El gas más utilizado para esta soldadura es el CO2. Solo se puede usar para soldar acero, ¿no? En este caso tiene una limitación en este tema, ¿no? Las ventajas. Es un proceso versátil que permite depositar el material muy rápido y en todas las direcciones. Se trata de una soldadura muy efectiva,
llegando hasta el 85-90% de rendimiento. No produce grandes cantidades de contaminantes y tóxicos. Es un proceso que, una vez adquirida la técnica, no es complicado, como el proceso SMAO. Genera acabados con una buena apariencia, la velocidad de soldadura son más altas que con la soldadura por arco de metal protegido. Y tiene una alimentación continua del electrodo. Pero también tiene esas limitaciones, ¿no? Que es un tipo de soldadura más costoso, específicamente porque utiliza gas. A pesar de poder soldar en todas las direcciones, no es el método más indicado para soldar en lugares de accesos complicados o accesos que no ingresaría, en este caso, la boquilla para poder hacer el soldeo de los materiales. Bueno, sensibilidad a la corriente del aire, por lo tanto no se puede utilizar en exteriores, porque muchas veces la corriente de aire impide o bloquea el efecto que tiene en este caso el gas para proteger de la atmósfera, ¿no? O contaminar la soldadura. Necesita un aporte de gas continuo para poder trabajar, ¿no? Y bueno, en este caso ajustar los parámetros que puede ser muy complicado para estos casos. Como ven, aquí tengo una imagen sobre la soldadura. Tenemos una junta de T, tenemos una persona, un operador haciendo la soldadura MIG. Como les decía, podría utilizar un gas argón. En este caso, con una concentración, las concentraciones de este gas son bajas, de un 5%, pero también se puede usar este argón para soldar metales como el titanio, aluminio, el cobre, que requieren un gas más puro, ¿no? Y la soldadura MAG, en este caso, tiene sus ventajas. Es mucho más económico, produce mayor penetración y reduce el riesgo de falta de fusión. El inconveniente va a unir, en este caso, el inconveniente más generalizado, por decir que es un tema que se cuida mucho, es los poros que puede, por la disolución o la liberación de oxígeno con el gas que se está utilizando, que en este caso es el CO2. Además de la técnica del operario, hay factores a tomar en cuenta, como la polaridad, ¿no? El sentido que debe tener la electricidad en la máquina. Generalmente, en estos casos, se utiliza con la polaridad inversa, que en este caso va del sentido del electrodo a la pieza. Tenemos acá también el proceso de arco gas tungsteno, el proceso Getao. En este proceso es un proceso donde la fuente de calor para la fusión del material es el arco eléctrico generado entre el electrodo y el material. El electrodo es de tungsteno, en este caso es un electrodo macizo, circular, el tungsteno es de color blanco. Otra característica importante que tiene este electrodo que tiene alto punto de fusión, puede llegar a 3.400, 3.500 grados para fundirse. Es por eso que se utiliza mucho en esta soldadura los metales. El acero funde a 1.700, 1.800, dependiendo del arco. El arco genera una temperatura de 3.000 a 3.500 grados, ¿no? O sea, no llegaría a fundirlo de esa manera. Todo este sistema se encuentra protegido igualmente con un gas que protege los contaminantes externos. No siempre es necesario el material de aporte. En este caso acá tenemos el material alambre de aporte, que no necesariamente es necesario. Depende del espesor del material. Para láminas delgadas no es necesario el material de aporte, que es una de las ventajas, ¿no? Dentro de las ventajas, genera arcos muy estables, produce cordones de soldadura resistentes y dúctiles, permite obtener soldaduras limpias y uniformes. Y las limitaciones es el proceso, la velocidad de trabajo
muy bajas, necesita un flujo continuo de gas y requiere una mano de obra muy especializada en este proceso, porque si vemos acá en la imagen, acá está el metal de aporte, está la boquilla, donde está el gas, y está el electrodo por el interior de la boquilla, en la cual también el proceso es lento, ¿no? Este electrodo de tungsteno o wolframio, como les estaba mencionando, su punto de fusión es muy, muy alto. Y básicamente, como ven en la imagen, requiere este proceso de mucha habilidad del operador. Los electrodos, en este caso el electrodo de wolframio, también tiene una parte muy importante, que es el afilado de este electrodo, que no tiene que ser de punta, porque se va a fundir el electrodo, ni tampoco tiene que ser muy achatada, no tiene que estar en un intermedio para que pueda ocurrir la soldadura. Ahora vamos a hablar sobre los materiales de aporte para la soldadura. Es todo material que se utiliza para la realización de un cordón de soldadura, ¿no? La función del revestimiento es la protección del metal fundido a través de la generación del gas, y provee de dos oxidantes, facilita el inicio del arco y su estabilidad, en este caso del arco, y determina la forma del cordón y su penetración. Este material de aporte, o los electrodos que nosotros conocemos, también tiene una composición química. Esta composición, o el alambre que está en el centro, está revestido, el alambre en este caso, o el acero que está que es el metal de aporte, tiene una composición química definida, ¿no? Entre 0.8 y 0.12%, 0.08 y 0.12% de carbón, ¿no? Que en este caso la mayor parte de los electrodos tiene esta composición química. ¿Qué podemos decir acerca de los electrodos? Que también tiene una clasificación. Esta clasificación lo determina una norma, que en este caso es la norma AWS, de la norma de la Asociación Americana de Soldadura, donde cada electrodo debe ser codificado, como vimos acá. Por ejemplo, acá dice 6011, dice 7018.5. Entonces, todo esto tiene un porqué. Por ejemplo, acá estoy poniendo las características del electrodo. Tiene un recubrimiento, un fundente, tiene un núcleo, la varilla metálica, y tiene el código, ¿no? Que en este caso es muy necesario. El determina que este electrodo, que es un electrodo para soldadura eléctrica manual, el 70, por ejemplo, acá en el ejemplo acá que hemos puesto, E70. 70 se refiere o indica la resistencia a la tracción, o la resistencia a la rotura, que está en KSI, que para el caso son 70.000 libras por pulgada cuadrada, como mínimo, ¿no? Esa es la resistencia a la rotura. Cuando hablamos de un E60, estamos hablando que tiene una resistencia a la tracción de 62.000 libras por pulgada cuadrada, o 62 KSI. Si hablamos del 1, indica la posición en este caso para soldar. Indica una posición que puede ser vertical, sobre cabeza, puede ser horizontal, vertical o plana, ¿no? Esto indica el 2. Vamos a ver más adelante cómo se clasifica el tema de las posiciones de soldadura. Acá el 8 indica el tipo de corriente eléctrica y la polaridad. En este caso, cuando hablamos de 1HZR, son codificaciones que también pueden llevar en la soldadura, como que tampoco en algunos no lleva, pero esto se refiere al tipo de, se refiere al nivel de hidrógeno. Por ejemplo, en este caso tenemos H4, sería 4 mililitros por cada 100 gramos de material depositado, ¿no? de soldadura. El R cumple con los requisitos de humedad, que en este caso debería tener un 80%. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, vamos a las tablas de resumen del electrodo según
la AWS. Como ven, se clasifica de acuerdo a la AWS en E60, tenemos E70, los más conocidos son los E6011, el 6013, el E7018, pero si vemos acá el tipo de revestimiento también son diferentes. Por ejemplo, el E6011 es un electrodo con alta celulosa de potasio y el E6013 es un alto titanio con potasio, ¿no? Las posiciones de soldadura es en plano, en forma plana, vertical, sobre cabeza y horizontal. De igual forma con el el E6013, ¿no? Pero la diferencia también está en la corriente eléctrica. Con el 6011 puedo soldar con una corriente continua o alterna, con una polaridad inversa. Con el 6013 puedo soldar con polaridad inversa, de igual forma, corriente continua y corriente alterna, pero con polaridad directa, en este caso solamente soldaría con corriente continua. Aquí voy a poner un ejemplo, una diferencia entre el electrodo E60 y el E6013. Como ven, los dos tienen la misma posición. La diferencia está en el recubrimiento o el revestimiento que tiene cada electrodo. Y también el contenido, bueno, la corriente eléctrica, ¿no? En este caso que les explicaba, con el 6011 puedo tener una soldadura con corriente continua o corriente alterna con una polaridad inversa. Pero aquí existe algo más interesante, ¿no? Que cuando utilizamos un revestimiento con alta celulosa, este electrodo va a tener una mayor penetración dentro de la soldadura, a diferencia del alto titanio, ¿no? Que en este caso se utiliza para láminas más delgadas, no hay mucha penetración de soldadura. Por lo tanto, si yo quiero soldar una lámina delgada, podría utilizar el 6013. Normalmente el 6011 es el más comercial dentro del mercado porque puedo soldar tanto chapas gruesas como chapas delgadas, ¿no? Pero eso depende mucho de la experiencia o la experiencia del operador, en este caso del soldador, ¿no? Acá tengo otro comparativo que me pareció interesante, que es el E7018 con el E6011. Si ven, los dos tienen la misma corriente eléctrica, las posiciones también son las mismas, pero también tengo aquí un tema de revestimiento. Y por el otro lado tengo que acá estoy utilizando un 6011 con una resistencia a la tracción de 60 KSI y acá tengo 70 KSI. Entonces, y ahí viene la diferencia. Ahora, el 7018 en el mercado también se usa, como les digo, las características son iguales, pero aquí hay otro tema, que el E7018 se utiliza, si hablamos técnicamente, se utiliza para materiales, o en este caso acero, con una baja soldabilidad, que de repente tiene aleaciones o tiene un porcentaje de carbón más elevado, ¿no? En cuanto a la eficiencia de los electrodos, aquí quisimos compartir un gráfico. Este es el porcentaje de eficiencia en los electrodos, en diferentes tipos de electrodos, que en este caso el 6010, 6011, 6013 y el 7014, 7018. Y como ven, el 6011, que es el más comercial, el más usado, tiene una mayor eficiencia en este caso, ¿no? Mayor rendimiento dentro de la soldadura. Y esto está incluido con la pérdida de los cabos o las colillas. En este caso siempre se deja 2 pulgadas, ¿no? No siempre se llega a consumir todo el electrodo, ¿no? Pasamos a ver un tema que nos pareció también interesante compartir con ustedes, que era el tema de cómo soldar tubo galvanizado, ¿no? En este caso, el tubo galvanizado, si bien es cierto, tiene una película, un recubrimiento, que puede ser un recubrimiento de 13 micras, 18 micras, dependiendo el espesor de capa de recubrimiento de sí. Que en este caso,
lo que se requiere antes de soldar en este caso estoy poniendo el ejemplo de una tubería, es la limpieza de la zona de soldadura. ¿Por qué la limpieza? Porque hay gases acá, se genera mucho gas cuando se va a soldar sin una limpieza. Entonces lo esencial es hacer una limpieza y retirar o eliminar la mayor cantidad de zinc, ¿no? En este caso se recomienda 2 centímetros, 3 centímetros del borde. Si es un tubo galvanizado y está por dentro, también se requiere de hacer esa limpieza, ¿no? Otro tema es la separación. En este caso, si nosotros tenemos láminas delgadas, por ejemplo, podría ser a tope la soldadura y no pasaría nada, igual se soldaría, pero una de las recomendaciones es la separación, que debería tener una separación un poco mayor de cómo se suelda el acero negro, en este caso los tubos negros o laminados en caliente. Para el caso se sugiere, en este caso, tener una separación de 0.5 milímetros aproximadamente, ¿no? En este caso es para liberar un poco los gases y evitar que provoquen que provoquen contaminantes dentro de la soldadura, ¿no? También podemos ver la velocidad del soldeo. En este caso, la velocidad del soldeo debería ser mucho más lenta de cómo se suelda un tubo negro, en este caso, ¿no? Y debe ser con un movimiento mucho más lento, ¿no? El aumento del amperaje. En este caso, como le digo, si nosotros no limpiamos y soldamos con el mismo zinc, de hecho que lo primero que estamos quemando es el zinc. Y también tiene gases, desprende gases, y lo que se requiere es tener una estabilidad del arco, y para eso te tiene que aumentar la intensidad de corriente, ¿no? También tenemos los electrodos adecuados, ¿no? ¿Por qué hablamos de los electrodos adecuados? Porque debemos utilizar electrodos que produzcan escorias más lentas para aumentar el tiempo de escape de los vapores. Bueno, vamos a pasar también a las técnicas de soldadura por arco, ¿no? Según el plano de referencia tenemos 4 posiciones en las cuales podemos realizar una soldadura, que es la posición plana. Como ustedes ven acá, es una posición plana. Acá el operador está en una forma... tenemos la posición horizontal. Tenemos una posición vertical. Y tenemos una posición sobre cabeza, que en este caso es una de las posiciones más difíciles de soldar si no tienes una experiencia en esto, ¿no? Ahora vamos a hablar de los tipos de juntas. Se debe seleccionar el mejor y más adecuado tipo de juntas. Tenemos las juntas a tope, por traslape, en T, de esquina y de borde, ¿no? El mejor tipo de juntas es el que satisface todas las condiciones de servicio con un mismo costo, ¿no? En este caso existen 3 factores a tomar en cuenta, que es la carga y sus características. También está la forma en que la carga es aplicada y el costo de preparación y de ejecución. El costo es prácticamente dicho a la soldadura, ¿no? Que si yo tengo que preparar de repente los bordes, voy a tener un costo. La forma de la carga aplicada es de acuerdo al momento, o la carga, si es instantánea, es variable o continua. Y la carga y sus características que debemos saber dónde va a ser utilizada, en este caso si tiene carga es de compresión o tracción, ¿no? La preparación de juntas. La preparación de juntas es muy importante para el soldeo. Una soldadura a tope se efectúa en sección transversal,
Esta es la soldadura, este es una junta a tope. Si el espesor de la lámina es menor de 5 milímetros, no es necesario una preparación de bordes. Por ejemplo, acá, ¿por qué hacemos en este caso la preparación de juntas, un biselado, ¿no? Que normalmente vemos en la literatura, vemos, es por el tema de la penetración de la soldadura o la carga que va a resistir, ¿no? Tenemos este chaflán en B, tenemos en K, tenemos en B, en J y en U, ¿no? En espesores de 1 milímetro, la separación es cero. Cero, no podría. En este caso, en espesores de 10 milímetros, la separación se puede considerar entre 2.5 y 3 milímetros. Acá vamos a hablar un poco sobre los movimientos ya de la soldadura que vamos a realizar, ¿no? Si vemos acá, tenemos un movimiento del electrodo en zigzag longitudinal. Voy a tratar de dibujar para tratar de... Cuando se trata de un movimiento en zigzag longitudinal, se refiere a este movimiento, ¿no? Perdón. Se refiere a este movimiento. Este es el movimiento en zigzag en cuanto a lo que es este longitudinal. En cuanto al movimiento transversal, ya se refiere a en zigzag igual de la misma forma. Es en zigzag, pero tiene sus características. Y también el movimiento circular, que en este caso es un movimiento, bueno, circular, que vamos a tratar de explicar un poco en este tema de la soldadura. El movimiento zigzag longitudinal se usa en posiciones planas para mantener el cráter caliente. O sea, mantenemos el cráter, en este caso, este es el cráter, mantener el cráter caliente y obtener una buena penetración. Cuando se suelda en posición vertical ascendente, también es muy utilizado, también para hacer soldaduras sobre cabezas o juntas muy finas. Se utiliza este movimiento para evitar la acumulación de calor e impedir así que el material de aporte gotee. También tenemos el movimiento semicircular, que estábamos viendo acá, circular y acá el semicircular. Garantiza la fusión total de las juntas a soldar, asegura la buena fusión de los bordes en la junta, ¿no? En las juntas, especialmente en los chaflanes que tenemos, ¿no? En el zigzag transversal, este movimiento se utiliza para soldar en todas las posiciones, también para efectuar cordones anchos. También tenemos el movimiento entrelazado, que en este caso es de esta manera. Es entrelazado. Bueno, como para tener una idea de qué estamos hablando. Cubre totalmente el cordón de relleno. Acá tenemos, por ejemplo, esta es una soldadura en zigzag. Esta es una soldadura en zigzag. Aquí tenemos una soldadura semicircular. En este caso es así. Acá también tenemos una soldadura circular, pero ya es del otro lado es invertido. Y aquí tenemos una soldadura ya entrelazada, que si ustedes pueden apreciar, tiene una pequeña diferencia, ¿no? Pero los dos estarían cumpliendo en este caso, o bueno, estos serían los movimientos de electrodo más recomendados, ¿no? La soldadura en tubería. Principalmente se requiere una destreza y pericia, como le estaba mencionando, del operador que va a hacer la soldadura, ¿no? Para soldar un tubo, bajo la técnica y la forma como debería soldarse, es hacer un punteo
un punteo en cruz. Este punteo podría ir acá, podría ir acá. ¿Esto con qué finalidad? La finalidad principal es que la pieza quede totalmente recta, ¿no? O la posición que nosotros queremos, porque si nosotros hacemos una soldadura continua, de hecho que la pieza final va a tener un pequeño arqueamiento, no va a estar recta. Entonces, una vez que fijamos, pues esto sucede por un tema de dilatación del acero. Una vez que tenemos los 4 puntos fijados, ya comenzamos a hacer la soldadura continua, ¿no? Hasta unir todas las juntas. Y se puede hacer por rotación. En este caso, puse el ejemplo cómo se soldaría un tubo. Factores para obtener una buena soldadura. Bueno, para obtener una buena soldadura, tener los electrodos apropiados para el trabajo, el amperaje correcto, que es lo más principal del amperaje, la longitud adecuada del arco, el ángulo del electrodo respecto a la pieza. Eso son lo principal que deberíamos estar mirando para obtener una buena soldadura, ¿no? Aquí voy a explicar un poco de cómo sería la soldadura. En este caso, la eficiencia de la deposición de la soldadura. Acá tenemos 7 cordones, pero acá tenemos la pieza ya mirada teniendo un corte vertical. El punto 1 se refiere a una costura correcta, con amperaje y velocidad adecuada. Si ven, es más homogéneo, está mejor distribuido, ¿no? El cordón B es una costura aceptable, con un amperaje muy bajo. La costura 3, como ven, tiene una buena penetración, a diferencia del 2, pero es más ancho. Esta costura 3 es deficiente por el amperaje muy elevado, como ven, mucha salpicadura, y si ven acá, hay un mayor fluido. En este caso se funde mucho más el área, ¿no? Y mucho voltaje. En el punto o el cordón 4, la costura aceptable con un amperaje muy bajo, ocasionado por el aporte metálico, ¿no? O sea, es aceptable este cordón. El 5, la costura es deficiente, con corriente inadecuada, como ven, no es adecuado. Y el 6, el cordón 6, es una costura correcta, con muy poca velocidad. Si ven, hay muy poca velocidad de avance. Como ven también acá, al tener muy poca velocidad de avance, la costura es mucho más ancha y muy alta, ¿no? La costura es más ancha y más alta. Ahora, también por el tema económico, voy a consumir más soldadura. Y el 7, como ven acá, la costura es deficiente, con una corriente, una corriente adecuada, pero con una velocidad de avance muy elevada. O sea, la velocidad aquí me juega en contra y voy a obtener este tipo de cordón. Bueno, unas sugerencias para reducir los costos, ¿no? Es la clase del material, que en este caso deberíamos elegir un material que pueda ser que tenga una alta soldabilidad, dependiendo de qué es lo que se requiere trabajar, ¿no? La forma de junta también es muy importante, porque de repente podría ser un biselado a una pieza que de repente no lo requiere, pero ahí me va a demandar de un costo también. La presentación adecuada, en este caso, de la junta, ¿no? La posición a soldar, en este caso, tiene que tener una posición adecuada, porque si yo sueldo, poniendo así un ejemplo, un sueldo sobre cabeza, voy a tener menor eficiencia de material a depositar dentro del cordón. El diámetro del electrodo tiene que ver mucho también. Si yo considero un electrodo con mayor diámetro, es posible que yo pueda hacer un cordón mucho más ancho, o pueda tener una mayor penetración, y de repente no lo requiere lo que estoy haciendo. La longitud del arco, que también es muy importante, que si no tengo una longitud de arco adecuado, voy a tener una soldadura mala, por lo tanto de repente voy a volver a soldarla.
El tipo del electrodo que estábamos hablando y en este caso la colilla, ¿no? Que normalmente la colilla tenemos que llevarlo a una longitud de 2 pulgadas, lo recomendable, ¿no? Para quemarlo todo. Eh, Podemos también hablar sobre el tema de seguridad. En este caso, para hacer este tema de hablar un poco de seguridad, mantener un equipo de soldeo en perfectas condiciones, que es una parte muy importante, asegurar las conexiones eléctricas, limpiarlas, secarlas, conectar o de repente hacer unos ajustes, ¿no? Antes de operar o de poner en servicio o antes de soldar en este caso, ¿no? También es una parte importante hablar que no se debe soldar cerca de gases o líquidos volátiles. No soldar, por ejemplo, barriles, ¿no? Que barriles que pueden tener un gas y puede haber eso de una explosión, ¿no? Otro tema que también es muy importante, las colillas, esas colillas que estábamos hablando. Muchas veces caen en el piso y alguien puede pisarlos si no tiene los zapatos de seguridad. O de repente lo dejas en la mesa y alguien lo coge y sufre una quemadura, ¿no? Inconsciente, ¿no? En cuanto para la protección personal del operador en sí, bueno, es en este caso utilizar un gorro, una mascarilla, que en este caso me va a cubrir de los gases, una careta o una máscara de soldar, los guantes de cuero, el delantal de cuero, las polainas o la casaca de cuero que debería usar y los zapatos de seguridad. Y comparto con este mensaje que encontré por internet que dice, usted es el único responsable de su seguridad. Es una parte que tenemos que darle vuelta y pensar todos, ¿no? Que la seguridad, nosotros somos los responsables. Y si tomamos estas precauciones, creo que vamos a evitar tener accidentes. Eh, bueno, hoy aprendimos, como ven, qué es el acero, las aplicaciones del acero, la presentación adecuada de las juntas, los procesos de soldadura, los diferentes procesos, en este caso por arco, es por electrodo revestido, la MIG, la MAG, la TIG, por arco sumergido también, la clasificación de los electrodos, los factores a tener en cuenta en una buena soldadura, ¿no? Y la seguridad que compartí al final.